Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Primavera Democrática. Recuerden ustedes que en las clases anteriores hemos visto cómo aproximadamente 15 años seguidos de nuestra historia, Perú tuvo que soportar distintas clases de dictaduras. Primero, el oncenio de Leguía fue una dictadura civil a manos del expresidente Augusto B. Leguía, que supo imponer en el Perú un sistema de corruptela, pero a la vez también una modernización violenta, una modernización abusiva de nuestro país, abriendo los caudales nacionales para las inversiones norteamericanas. Leguía sacó al Perú del eje británico y lo condujo hacia el eje norteamericano. Parecía que así nos iba a encontrar la década de 1930, pero aquella dictadura de Augusto B. Leguía también tuvo un final abrupto, también tuvo un final inesperado mediante otro golpe de Estado que instauró una década de nuevas dictaduras, pero a diferencia de la dictadura de 1919 a 1930, ahora en la década de los años 30 del siglo XX se instaurarán dictaduras de corte militar. Por eso es que las clases anteriores las hemos englobado dentro del tema del tercer militarismo. Una vez más, los militares creían ser los únicos o el único grupo social encargado de poder traer nuevamente el orden a nuestra sociedad. Lamentablemente veremos también cómo en esa década se abre un capítulo sumamente violento para nuestro país, en donde todas las fuerzas políticas, ya sean emergentes, es decir, ya sean nuevas o ya sean los partidos y los grupos políticos más anquilosados, más antiguos, todos abrieron un capítulo violento, todos participaron de una violencia generalizada en los años 30. Hay que tener en cuenta también que los años 30 son años violentos en el mundo en general. Precisamente del gobierno que vamos a hablar el día de hoy es un gobierno bastante curioso, bastante peculiar. Primero porque coincide, tal vez, con los años más violentos de la historia del siglo XX, del año 39 al año 1945, pero además porque tanto el inicio de este gobierno del cual vamos a hablar el día de hoy tiene un origen bastante dudoso. Como habíamos visto al final de la clase pasada, el ex dictador Óscar R. Benavides había apoyado a un único candidato, y ese único candidato obviamente era el candidato de la dictadura. Manuel Prado Ugarteche no tuvo competidor en la competencia, y además sabemos que muchos partidos políticos estaban completamente prohibidos, estaban ilegalizados. Uno de ellos era el Partido Aprista Peruano, otro era el Partido Comunista, por ejemplo. Sin embargo, estos últimos presentaron apoyo directo y manifiesto al candidato del gobierno. Es por ello que durante el gobierno, apodado como Primavera Democrática de Prado, veremos que algunos peruanos comienzan a recuperar ciertas libertades y ciertos derechos, mientras que otros tendrán que soportar todavía el largo camino de la persecución hasta que concluya este gobierno, que en efecto sí respetó los 6 años de mando. Es un gobierno bastante ambiguo, es un gobierno muy peculiar, en el que se le puede criticar tantas cosas como otras se puede rescatar. Precisamente para hablar de esta primavera democrática, entre comillas, es que te pido que me prestes mucha atención, como siempre, para que podamos avanzar y desarrollar satisfactoriamente nuestra clase. Empecemos como siempre por el concepto que intenta explicar de manera resumida de qué trata la clase del día de hoy, y diremos lo siguiente. Vamos a hablar de un gobierno de uno de los miembros de una de las familias más oligárquicas y reconocidas del Perú. Vamos a hablar de una persona que pertenecía a una de las llamadas familias aristocráticas peruanas. Incluso es hijo de un expresidente peruano, aquel que en plena guerra con Chile pidió permiso al Congreso, pero a destiempo salió intempestivamente del Perú, supuestamente para comprar armas, y dejó bastante desguarnecidos, dejó bastante sorprendidos a todos los peruanos sin un líder, sin una cabeza en plena guerra del Pacífico. Uno de sus hijos será el protagonista de la clase del día de hoy. Estamos hablando de la familia Prado, una de las familias más poderosas tanto a finales del siglo XIX como durante todo el siglo XX. Incluso hasta el día de hoy sigue siendo una familia muy poderosa en el Perú.
precisamente de Manuel Prado Ugarteche y de sus hermanos, lo que vamos a decir es que lo que caracterizó su actividad económica fue el emprendimiento dentro de la industria banquera. Son personajes, fueron personas, fueron miembros de su familia dedicadas a la rama de la banca, y a través de esta actividad supieron realizar mucho dinero, supieron producir mucho dinero, pero como vemos, no solamente gracias a su habilidad manifiesta y a su habilidad claramente demostrada en los asuntos financieros y económicos, sino también por su cercanía al poder. Ya el hermano de Manuel Prado, del que hablaremos el día de hoy, Jorge Prado y Ugarteche, había sido muy cercano al gobierno del ex dictador Óscar R. Benavides, e incluso Benavides quiso en 1936 que Jorge Prado y Ugarteche sea su candidato. Jorge Prado falleció y ahora en 1939 tenía un repuesto para Jorge Prado, y era su propio hermano Manuel Prado Ugarteche. Como vemos, las familias más poderosas, las familias oligárquicas del Perú, siempre han estado aupadas, siempre han estado bastante cerca del poder político, posiblemente en busca de algún buen acuerdo por debajo de la mesa. Acá tenemos una imagen del expresidente Manuel Prado Ugarteche, que es el protagonista del día de hoy, al costado del expresidente de los Estados Unidos, Delano Roosevelt. Si ustedes se preguntan por qué está al costado del presidente de los Estados Unidos, como les comenté minutos antes, es porque el gobierno de Prado justo coincide con una fecha muy especial para la historia universal, y es que durante los años 1939 a 1945 no solamente el Perú va a experimentar esta llamada primavera democrática, sino que además son años que coinciden exactamente con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, como podemos observar en la imagen inferior de nuestra pantalla, en donde demostramos cómo los alemanes, mediante su poderío militar, y los Panzers, era el nombre que le daban a sus tanques, iban avanzando en la conquista primero de toda Europa, pero junto con sus aliados, con la conquista del mundo entero. Recuerden ustedes que el objetivo de la Segunda Guerra Mundial ya no era una lucha por algún tipo de recurso natural, sino o por algún territorio exacto. La lucha en la Segunda Guerra Mundial ya era por el control total, por establecer un nuevo orden, y en este caso los nazis, junto con los fascistas italianos y junto con los japoneses, estaban empezando a desplegar todo su poderío por África, por Medio Oriente, por Asia, y obviamente América no se iba a quedar de brazos cruzados. América no iba a quedar excluida de este conflicto que tenía una escala mundial. Así que convenía mucho que los presidentes de los países americanos, cuyo país nuestro también está inscrito, tuviesen algún grado de decisión y algún grado de habilidad para no vernos sumergidos en la vorágine de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos a hablar entonces del gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, una de las personas más poderosas y más ricas del Perú. Hablemos primero de la política en el aspecto interno. Las elecciones de 1939, como yo ya les he comentado minutos atrás, Manuel Prado y Ugarteche fue el candidato del gobierno, fue el candidato oficialista, pero hubo la dudosa curiosidad que muchos partidos políticos estaban anulados en su actividad, estaban proscritos, estaban prohibidos, como por ejemplo el Partido Aprista, y otros candidatos, perdón, y otros partidos sí le dieron el apoyo directo a este candidato del gobierno, con la esperanza seguramente de conseguir algún tipo de beneficio durante el desarrollo de su mandato. Este fue el Partido Comunista del Perú, por ejemplo, que se acercó a este candidato, incluso lo apodó como el Stalin peruano. Stalin era el dictador en ese momento de la Unión Soviética, del país comunista por excelencia, que estaba en plena lucha contra el nazismo de Adolfo Hitler. Posiblemente el comunismo peruano hizo caso de lo que desde Moscú, desde Rusia, desde la Unión Soviética se dictara, es decir, dar apoyo a todo aquel que esté enfrentando a los nazis. Y como sabemos, los Estados Unidos terminarán enfrentándose a los nazis. Lo curioso es que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial todavía en diciembre de 1941. Estamos 2 años antes, y el comunismo al parecer no habría tenido por qué ayudar al candidato de un gobierno dictatorial que más bien estuvo bastante cercano
a los nazis durante el desarrollo de su gobierno. Me refiero a Óscar R. Benavides. Sin embargo, esta paradoja nos deja una lección, y es que muchas veces los extremos, los polos completamente opuestos, terminan atrayéndose, terminan juntándose en un punto intermedio. Así que, como vemos, comunismo y fascismo al fin y al cabo terminan entendiéndose unos con otros. Bueno, una vez que gana este candidato del gobierno de Óscar R. Benavides, es declarado presidente, comienza a otorgar ciertas libertades. Sin embargo, uno de los partidos que tuvo mucha actividad en los años 30 y tuvo mucha beligerancia, es decir, tuvo mucha actividad violenta, ya sea porque recibía violencia o porque devolvía violencia, que es el partido aprista, sin embargo se va a mantener ilegal y además perseguida durante los años de Manuel Prado y Ugarteche. Otra característica de aquellas libertades, entre comillas, que comenzaba a otorgar Manuel Prado fue la libertad sindical, es decir, para que los obreros, para que los trabajadores puedan reunirse y puedan ir formando sindicatos, estos grupos que luchan por los intereses de los trabajadores. Por eso es que va a permitir que en 1944 tanto apristas como comunistas juntos formen la llamada Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, que es una confederación que existe hasta el día de hoy. Luego, décadas después, comunistas y apristas dividirán su camino, los apristas se quedarán con la CTP, que es lo que estamos viendo en nuestra pantalla, y los comunistas harán resurgir otra central sindical llamada CGTP. Eso hasta el día de hoy también se mantiene. Cada vez que ustedes en las noticias puedan ver a la CTP protestando en las calles o a la CGTP protestando en las calles, veremos que detrás de ellos hay algún grado de conexión y de espíritu, ya sea aprista en el caso de la CTP o comunista en el caso de la CGTP. Son grupos de trabajadores, son grupos de obreros que responden a ciertos ideales detrás de sus actividades. Muy bien, entonces esta confederación nace en 1944 y un dato, se funda frente a la tumba de José Carlos Mariátegui. Recordarán ustedes que en la clase anterior vimos cómo es que hubo dos liderazgos muy jóvenes durante la década de los años 20, durante los últimos años de la dictadura de Leguía. Vimos cómo, por una parte, Víctor Raúl Haya de la Torre fundaba el APRA y le comenzaba a dar forma a sus ideas, pero también comenzaba a dar forma a sus ideas el socialismo de José Carlos Mariátegui. Lo que sucede es que este personaje falleció muy joven, con 36 años, en 1930 también. Y ahora, 14 años después, los trabajadores del Perú, tanto apristas como comunistas, estaban fundando la central sindical llamada CTP delante de su tumba. Recordar también que José Carlos Mariátegui en algún momento había sido aprista y luego se había distanciado de este movimiento social. Muy bien, ahora hablemos de la política externa, es decir, si hay algo que define, si hay algo que caracteriza mucho al gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, es el contacto con países a nivel exterior. No en vano se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial, pero para malestar de dos vecinos sudamericanos como son el Perú y como Ecuador, lamentablemente en 1941 se llevará a cabo una guerra entre los dos países hermanos. Tenemos que hablar entonces de la guerra con el Ecuador. Este acontecimiento marcó el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Vamos a decir que se desarrolla en 1941 y que tiene causas que vienen desde mucho antes. Tiene causas incluso, podríamos decir, ya de origen virreinal, pero sobre todo se habían ido acumulando las razones para Ecuador y para el Perú en los años del siglo XIX, es decir, en los años 1800. No se había llegado a encontrar un final, una solución final a los reclamos que planteaba Ecuador y a las razones con las que respondía el Perú. Vemos cómo desde siempre, aquí en nuestra pantalla vemos a unos soldados ecuatorianos blandiendo, es decir, agitando su bandera nacional, y vamos a ver cómo desde siempre Ecuador había reclamado tener la posesión de ciertos territorios que para nosotros como peruanos no cabe duda que le corresponden estar dentro de la jurisdicción de
de nuestro territorio. Pero vamos a ver cómo Ecuador siempre, desde siempre, ha querido tener una salida al río Amazonas. Recuerden que el río Amazonas es un río compartido, o mejor dicho, fue compartido durante muchos siglos por Perú y por Brasil. Luego, gracias a un acuerdo entre Perú y Colombia, Colombia también logró tener salida, tener acceso al río Amazonas, que es muy importante porque te conecta no solamente con los países en Sudamérica a través de sus ramas, de sus ramajes, sino que además te permite una salida directa al Océano Atlántico. Una vez que Colombia había conseguido poder salir al río Amazonas, Ecuador también recordó que desde siempre había reclamado ese mismo derecho, pero el territorio de lo que hoy es la región Loreto en el Perú se lo impedía. Por otra parte, también Ecuador siempre reclamó tener la posesión y tener el mando sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes lo conocemos todos, es la región de la costa norte del Perú, la que limita con Ecuador. Jaén es como antes se conocía a la región norte de Cajamarca. Te pido por favor que te apoyes con un mapa del Perú ahí al costado nuestro para que podamos entender mejor nuestro tema. Y Maynas es como era conocido lo que hoy llamamos la región Loreto o la región amazónica del Perú, la región Amazonas más la región Loreto. El ataque lo empieza Ecuador y obtiene una respuesta peruana. El gobierno peruano rápidamente crea un llamado agrupamiento norte en la región Piura. Como puedes observar también la región Piura se encuentra en la costa norte del Perú, porque Ecuador fue el que comenzó este acto bélico y comenzó a avanzar poco a poco sobre Tumbes. Ahí tenemos imágenes referenciales en la parte inferior de nuestra pantalla de cómo es que los soldados ecuatorianos sorprendieron a los soldados peruanos que resguardaban los límites territoriales, es decir, nuestras fronteras. Sigamos explicando este acto bélico entre Perú y Ecuador. Hubo muchas batallas, hubo muchas reyertas muy pequeñas, sin bajas, muchos heridos, eso sí, pero hay una batalla que sí es trascendental, que es la batalla de Zarumilla, que se desarrolla el 23 de julio de 1941, es decir, ya el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche tenía ya 2 años y era momento de demostrar si es que el Perú podía o no podía estar a la altura de un enfrentamiento internacional. Así que era jugarse la vida para Manuel Prado y Ugarteche. Recuerden ustedes que Manuel Prado es hijo de Manuel Ignacio Prado, aquel presidente que abandonó al Perú en plena guerra. Por lo tanto, era una cuestión de honor que ahora Manuel Prado no solamente no abandone el Perú, sino que esté a la altura del conflicto. Por eso es que Perú va a tomar ahora la iniciativa y va a comenzar a avanzar sobre territorio ecuatoriano. Por eso es que va a invadir lo que se llama la provincia del Oro, que se encuentra al sur de Ecuador. Perú se creció, Perú comenzó a demostrar que tenía mayor capacidad militar que Ecuador y Perú logra avanzar hasta Puerto Bolívar. Si fuera por Perú, ya habría llegado a Guayaquil. Y recuerden ustedes que Guayaquil prácticamente define la mitad del Ecuador. Como podemos observar en nuestro mapa, la ciudad de Guayaquil es una ciudad costera. Sin embargo, Guayaquil define toda la actividad económica, toda la actividad social de mitad del Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador hay dos ciudades básicas, hay dos ciudades sumamente importantes. Una es Guayaquil y la otra es Quito. Prácticamente las dos funcionan como que fueran dos capitales de ese país. Si tú conquistas una de esas ciudades, automáticamente mitad del Ecuador va a terminar dependiendo de ti. Y otro dato es saber que Guayaquil durante la época virreinal, todos los 300 años de época virreinal siempre había pertenecido al Perú, a lo que era el virreinato del Perú. Y durante la etapa republicana del siglo XIX, Ramón Castilla logró llegar a Guayaquil. Lo que sucede es que Ramón Castilla devolvió Guayaquil a los ecuatorianos. Entonces siempre ha sido un tema muy susceptible hablar de Guayaquil para el Perú, porque pareciera que siempre lo queremos de vuelta y eso a los ecuatorianos no les parece nada positivo, no les cae nada bien esa idea. Lo cierto es que estábamos en guerra y si fuese por Perú posiblemente llegaba hasta Quito, que podemos observar está al norte del país hermano. Lo que sucede es que comenzaron a entrar a tallar los mediadores. Los mediadores son aquellos países que por medio, valga la redundancia, por medio de sus actividades, por medio de sus reuniones,
intentaban encontrar una solución a este conflicto de dos países vecinos. Aquellos mediadores eran Estados Unidos, que además se encontraba ya en guerra o iba a entrar prontamente a la Segunda Guerra Mundial, era Brasil, un país vecino, y Argentina, un país con el que, aunque no tengamos límite, pero siempre hemos tenido una conexión bastante especial. Entonces, estos mediadores convencen a Perú que lo mejor es no seguir avanzando en territorio ecuatoriano y más bien cuanto antes llegar a intentar encontrar una solución. El fin de la guerra entre Perú y Ecuador llega el 29 de enero de 1942, cuando, aprovechando una reunión en la que no se hablaba de Perú y Ecuador, sino que se hablaba del ataque de Pearl Harbor que había sufrido Estados Unidos, aprovechan los embajadores peruanos y ecuatorianos para ponerse de acuerdo y mostrar al mundo que en plena etapa de guerra mundial, sin embargo, dos países pequeñitos, dos países pobres, dos países emergentes, sí podían ponerse de acuerdo. Y es allí que se firma el llamado Protocolo de Paz de Río de Janeiro. Y comenzamos a tener las fronteras que hasta el día de hoy las conservamos y que van a ser ratificadas 46 años después, ya en el gobierno de otra de los tantos dictadores que hemos tenido en nuestra historia, en el gobierno de Alberto Fujimori. Se firmará recién en 1998, es decir, hace 22 años, el acuerdo pleno, el acuerdo total de las fronteras entre Ecuador y Perú, pero que sin embargo mantenían ya los límites que en 1942 se habían trazado. Ahí tenemos una fotografía, esto no es una pintura, no es una imagen alegórica, es una fotografía del mismo momento de la firma del Tratado de Río de Janeiro. Ahora, hablemos del ataque a Pearl Harbor que sufrió Estados Unidos, porque esto decidió la política internacional del Perú. Hasta 1941 todavía Perú se seguía entendiendo bastante bien con los gobiernos del eje, es decir, con los gobiernos fascistas, ya sea el gobierno italiano o el gobierno alemán. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor, que ocasiona que los Estados Unidos se metan en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y le declare la guerra no solamente a Japón, que fue quien lo atacó, sino también a Alemania, y Estados Unidos se dirija a Europa a apoyar a los aliados, que eran Francia, Inglaterra, y también se había sumado la Unión Soviética. Esto hizo que Perú piense en su relación con las potencias mundiales y sobre todo que Perú tenga la inteligencia suficiente, en este caso me refiero a Manuel Prado, de ver quién podía ya dar signos de victoria. Y en efecto, 3 años después serán los aliados quienes ganen la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que Hitler la perdió. Por lo tanto, Perú comenzará a cambiar su política internacional del eje hacia los aliados, poco a poco. Y así como 20 años antes Leguía nos había acercado a los Estados Unidos, ahora, a partir de 1942, volveremos a acercarnos a este país de Norteamérica. Perú y Estados Unidos, para dejar las cosas en claro, firmaron el Tratado de Préstamos y Arriendos. Así se llamó este tratado. ¿Y de qué trataba este tratado? Aunque las palabras sean parecidas. Decía lo siguiente, básicamente: Perú le permitía poner una base militar norteamericana, es decir, estadounidense, en Talara, en Piura, en la región Piura. Ahí los norteamericanos iban a venir, iban a instalar una base militar plena, seguramente para dar algunas indicaciones o para que Perú les sirva como un territorio desde el cual poder llevar a cabo algunas acciones militares. Sin embargo, veremos que esta base militar no se llegó a instalar del todo nunca en Perú. Hubo sí los acuerdos necesarios y los avances que pedía Estados Unidos, pero nunca llegó a tener una acción directa y sobre todo que afectara la vida política del Perú. Pero además, los Estados Unidos quisieron que Perú le confirmara algo, y es que durante los años de la guerra, para los países que exportan materias primas, es decir, para los países que exportan alimentos, minerales, siempre es conveniente que haya una guerra, aunque suene crudo, aunque suene triste, pero para aquellos países que venden materias primas, en medio de una guerra los precios suben, y por lo tanto eso conviene a los países que no están en guerra. A Perú le convenía que los países que estaban en guerra quieran comprar al precio que sea sus materiales. Sin embargo, Estados Unidos le va a decir al Perú que le va a ofrecer ciertos beneficios, pero a cambio de que Perú
ya no siga subiendo los precios de sus materias primas. Por eso es que vamos a decir que el tratado de préstamos y arriendos digamos, procuraba la estabilización de precios de las materias primas para que no se sigan elevando. A cambio, Perú iba a obtener reducción en las tarifas arancelarias en su favor, es decir, los productos peruanos iban a poder entrar a Estados Unidos sin pagar impuestos. Lo curioso es que estamos en una etapa en la que el Perú todavía no tenía tanto poder económico y no podía exportar mucho hacia los Estados Unidos, así que veremos que este tratado de préstamos y arriendos terminó conveniendo más a Estados Unidos que a los propios peruanos. Y por último, otra de las cosas que terminó por convencer para que el Perú se aliara con los Estados Unidos y dejara atrás aquella mancha en nuestra historia de habernos acercado bastante para el gusto de muchas personas al eje, es decir, a los fascistas europeos, fue la política llamada de buena vecindad. La buena vecindad era una política que el presidente Roosevelt de los Estados Unidos intentaba aplicar con América Latina luego de que Estados Unidos en los años 20 y en los años 10 habría mostrado un imperialismo muy fuerte, un imperialismo indolente sobre los países latinoamericanos. Ahora intentaba acercarse de un modo mucho más amical, era lo que planteaba. Y veremos cómo aquí en el Perú los comunistas le dijeron al gobierno de Prado que acepte esa alianza sin mayor dudas ni murmuraciones. Sin embargo, el APRA, aunque estaba clandestina, pero era un partido muy poderoso, así esté ilegalizado, también se pronuncia y su fundador, Víctor Raúl Aya de la Torre, incluso hace llegar un ejemplar de su libro La Defensa Continental tanto al presidente peruano como tuvo la intención de que llegue también al presidente de los Estados Unidos, en donde básicamente, si les resumimos la idea de ese libro, dice lo siguiente, que es felicitar la decisión de Estados Unidos de enfrentar al nazismo, de enfrentar a Hitler, pero hacerle recordar que así como los Estados Unidos tienen que luchar contra el totalitarismo en Europa para procurar la defensa continental, que no se olviden de luchar contra las dictaduras internas que tiene Latinoamérica también. Muy bien, entonces, de esa manera hablemos rápidamente de la economía de este gobierno. Ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial le va a convenir al Perú en cierta medida porque los precios se van a elevar y vamos a decir que aumentaron las exportaciones, sobre todo de minerales, de algodón, de azúcar, de caucho. Los minerales porque se necesita para la fábrica de armas, algodón, azúcar para la fábrica de vestimenta, de uniformes, azúcar, alimento, y el caucho para las llantas de tantos vehículos que se estaban utilizando en ese momento en el despliegue de los actos militares de la guerra. La estabilización de precios hizo que el Perú ya no gane como antes, sin embargo la demanda era tanta que Perú siguió recibiendo un ingreso bastante aceptable y bastante memorable. Perú se llenó de mucho dinero durante esos años. Luego hubo una revitalización de la economía agraria, de la economía minera. Miren, si el mundo te está pidiendo materias primas, minerales y también agrarias, como por ejemplo alimentos, va a haber un grupo social que va a volver a tener mucho poder. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran aquellas personas que se dedicaban a la actividad agroexportadora? Eso lo hemos hablado hace 3 clases atrás y eran los señores del civilismo. Ahora esos mismos señores o sus descendientes ya no van a tener necesidad de formar un partido civil ni nada parecido. Sin embargo, económicamente van a volver a tener mucho poder, los que antes habían sido calificados como los varones del azúcar. Ahora no solamente van a volver a repotenciarse a nivel agrario, sino también a nivel minero. Y por último, el gobierno apoyó a la industrialización. Acá vemos una foto de obreros trabajando en un taller fabril, en una fábrica, produciendo seguramente papel, por lo que parece, si es que puedo ver yo mismo observar bien la foto. La industria nacional estuvo protegida, es decir que si algún país quería hacer entrar su producto tenía que pagar un alto costo, un impuesto bastante agravado, y eso convenía en ese momento que Perú se sentía poderoso porque estaba vendiendo a todo el mundo. Eso convenía al Perú en esos años y aumenta
con todas estas decisiones económicas aumenta el empleo, aumenta la oferta del empleo para los obreros manufactureros, que son los que vemos en la fotografía. Muy bien, hablemos de las obras y los hechos del gobierno de Manuel Prado. Por ejemplo, Manuel Prado es quien crea oficialmente la región Tumbes, que por mucho tiempo había pertenecido a la región Piura, era parte de Piura. Ahora crea Tumbes y crea Cerro de Pasco. También funda Corpac, que fue el primer aeropuerto del Perú, también conocido como aeropuerto de Limatambo. Ahí se iba a empezar a practicar la aviación comercial, es decir, los vuelos que hoy conocemos y que nos parecen tan cotidianos, recién en los años 40 va a comenzar a tener una actividad cada vez más frecuente. Ocurre un terremoto en 1940 en Lima y Callao, se ven muy afectadas. También en ese mismo año se produce un censo, precisamente a modo de ver el recuento de todos los daños que había causado este terremoto. Se produce el censo y arroja una cifra muy cercana, por eso es que estoy redondeando, la cifra de 8 millones de habitantes. Para 1940 éramos 8 millones de peruanos y peruanas. Y por último también el año 1942 se produce un incendio en la Biblioteca Nacional que va a hacer recordar lo que sucedió durante la guerra con Chile, y el encargo que se le dio en ese momento a Ricardo Palma ahora se le dará al historiador Jorge Basadre, que tendrá el encargo de volver a poner en funcionamiento y restaurar la Biblioteca Nacional, que es tal cual la conocemos o la podemos ver nosotros en la actualidad en la avenida Abancay. Así como está hoy por hoy la Biblioteca Nacional de Abancay, porque tenemos dos sedes, una está en San Borja y otra en Abancay, es como lo dejó el señor Jorge Basadre, historiador muy importante de nuestro país, que es el personaje que podemos encontrar además en el billete de 100 soles. Muy bien, final del gobierno. Manuel Prado y Ugarteche respetó los 6 años de gobierno, convoca a elecciones para el 10 de junio de 1945 y poco a poco, faltando un mes para las elecciones, permite hacer algo a los apristas. Les permite volver a recuperar la legalidad siempre y cuando no se presenten como partido aprista. Es decir, tienen que inscribir su partido con otro nombre. Y el partido aprista pasó a llamarse Partido del Pueblo por unos cuantos años y a la vez no podían ser elegidos. Por eso es que ocurre una paradoja. El año 1945 los apristas pueden elegir, pero no pueden ser elegidos. Entonces los candidatos van a ser, el candidato de gobierno va a ser el mariscal y héroe del Perú, Eloy Ureta, héroe en la guerra con Ecuador, y por otra parte el abogado arequipeño José Luis Bustamante y Rivero. Este último, José Luis Bustamante y Rivero, va a tener el apoyo del APRA, por eso es que vemos en esta fotografía del año 1945 una enorme cantidad de gente que ciertamente no era gente de Bustamante y Rivero, eran los apristas que estaban apoyando a este candidato porque había ofrecido las libertades para todos los peruanos en alianza con otros partidos que conformaron el Frente Democrático Nacional, también conocido como Fredena, que ganará por amplio margen las elecciones de junio de 1945. De esta manera, chicos, espero que hayamos podido comprender un poco más sobre este espacio de tiempo en nuestra historia del siglo XX, de 1939 a 1945. Por mi parte, quedo muy agradecido y espero que nos encontremos prontamente.